Los gemidos venían del cuarto de mi suegra, bajitos pero inconfundibles. Mi corazón se detuvo en seco mientras permanecía descalza en el pasillo frío, aún con el vestido de novia puesto, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pero no lo era. Mi nombre es Rosa, y a los 75 años puedo decir que he vivido muchas tragedias, pero ninguna como la de mi noche de bodas. Esa noche que debería haber sido la más hermosa de mi vida, se convirtió en el infierno que me perseguiría durante décadas, porque lo que escuché detrás de esa puerta no solo destruyó mi matrimonio antes de que comenzara, sino que despertó en mí una sed de justicia que yo misma no sabía que tenía. Todo había comenzado perfecto. La ceremonia fue íntima, exactamente como Roberto y yo habíamos soñado. 50 invitados, flores blancas, y mi vestido de encaje que había costado los ahorros de 6 meses. Cuando dije sí, acepto, mis ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. Roberto me sonrió con esa sonrisa que me había enamorado 3 años atrás, y por un momento, el mundo fue perfecto. Pero esa perfección comenzó a desmoronarse apenas cruzamos el umbral de nuestra habitación en el hotel. Roberto, que durante todo el día había estado extrañamente distante, se quitó la corbata con movimientos mecánicos. «Estoy muy cansado, Rosa», me dijo sin siquiera mirarme a los ojos. «¿Podemos dormir? Mañana será otro día». Me quedé allí parada, en mi vestido blanco, sintiéndome invisible. Mi flamante esposo se acostó dándome la espalda, y yo me quedé despierta, confundida, con el corazón encogido. A la medianoche, cuando finalmente logré conciliar el sueño, un ruido me despertó. La cama de Roberto estaba vacía. Eso fue cuando los escuché, los gemidos, y entonces, una voz femenina que susurraba su nombre con urgencia. Una voz que conocía demasiado bien. Era la voz de Esperanza, su prima, la misma que había sido mi dama de honor. Pero ¿cómo es posible que la persona en la que más confiabas te traicione en el momento más sagrado de tu vida? Si estás disfrutando de mi historia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que pasó después cambiaría para siempre mi forma de ver el amor y la venganza. Esperanza. Mi prima política, la mujer que me había ayudado a elegir el vestido, que había llorado conmigo de emoción cuando Roberto me propuso matrimonio, que había organizado mi despedida de soltera. La misma que ahora gemía el nombre de mi esposo en la habitación de al lado, mientras yo permanecía paralizada en el pasillo. Los recuerdos comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Las miradas cómplices que había sorprendido entre ellos durante los preparativos de la boda. Las veces que Esperanza insistía en quedarse hasta tarde para ayudarme con los detalles, pero siempre terminaba a solas con Roberto en la cocina. Sus risas contenidas cuando creían que yo no los escuchaba. Recordé también sus comentarios aparentemente inocentes. ¿Estás segura de que Roberto es el hombre para ti, Rosa? Eres tan diferente. O cuando me probaba el vestido, te ves hermosa, prima, aunque tal vez un poco madura para tanto encaje. Cada palabra había sido una puñalada envuelta en terciopelo, diseñada para socavar mi confianza sin que me diera cuenta. Me acerqué más a la puerta, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran oírlo. La voz de Roberto era inconfundible. Sabía que no podría resistirme a ti esta noche, y ella le respondió: «Siempre supe que te casabas con la mujer equivocada». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No era solo una aventura. No era solo deseo. Era desprecio puro hacia mí, hacia todo lo que habíamos construido juntos. Esperanza tenía 28 años, 5 menos que yo. Era delgada donde yo era curvilínea, rubia donde yo era morena, extrovertida donde yo era reservada. Siempre había sentido su competencia. Silenciosa, pero nunca imaginé hasta dónde llegaría. Desde que Roberto la conoció en la reunión familiar del año pasado, algo había cambiado en él.
Se volvió más distante conmigo, más crítico. ¿Por qué no puedes ser más espontánea como Esperanza?, me había dicho una vez después de una cena familiar. Roberto, por su parte, había sido el hombre perfecto durante nuestro noviazgo. Atento, cariñoso, protector. Trabajaba en construcción, tenía buenas manos y mejores intenciones. O eso creía yo. Era alto, de sonrisa fácil, y tenía esa seguridad masculina que me hacía sentir protegida. Cuando me pidió matrimonio en la playa al atardecer, lloré de felicidad. Pensé que había encontrado mi alma gemela, pero ahora veía las señales que había ignorado, las llamadas que terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación, los mensajes de texto que escondía, las excusas para trabajar hasta tarde que ahora sonaban huecas en mi memoria. Estoy construyendo nuestro futuro, me decía. Mentira. Estaba construyendo su aventura con mi prima. Ahora entendía por qué había insistido tanto en que Esperanza fuera mi dama de honor. Es familia, me había dicho. Sería extraño que no participara. Y yo, ingenua, había pensado que era dulce que quisiera incluir a su prima en nuestro día especial. Incluso le había pagado el vestido porque no tenía dinero suficiente. Qué ironía tan amarga. El sonido de la cama moviéndose me devolvió a la realidad cruel. Mis rodillas temblaron, pero no me moví. Necesitaba escuchar más. Necesitaba confirmar la magnitud de su traición. Cada palabra sería munición para lo que estaba por venir. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Esperanza entre jadeos. Rosa es demasiado tonta para darse cuenta de nada, respondió Roberto con una crueldad que nunca había escuchado en su voz. Siempre ha sido así. Por eso me resulta tan fácil engañarla, cree todo lo que le digo. Rosa, se rió Esperanza con una crueldad que me heló la sangre. Tan enamorada, tan ciega. Ni siquiera se dio cuenta cuando empezamos esto hace 6 meses. 6 meses. Habían estado juntos durante 6 meses. Mientras yo planeaba nuestra boda, compraba nuestros anillos, soñaba con nuestro futuro. Ellos se reían de mí a mis espaldas. Mientras yo trabajaba turnos extra para pagar la luna de miel, ellos planeaban cómo humillarme en mi propia noche de bodas. Tonta. Me llamó tonta. El hombre que me había jurado amor eterno apenas 12 horas antes me consideraba una idiota. Y Esperanza, la mujer que había llamado hermana del corazón, me veía como un obstáculo divertido en su camino hacia la felicidad. Pero en ese momento, algo cambió dentro de mí. La Rosa ingenua, la que había confiado ciegamente, la que había entregado todo sin reservas, murió en ese pasillo frío. Y nació otra Rosa, una que sabía exactamente lo que tenía que hacer. Regresé a mi habitación en silencio, como un fantasma en mi propio vestido de novia. Me senté en la cama que debería haber compartido con mi esposo y comencé a planear, porque si Roberto y Esperanza creían que era demasiado tonta para darme cuenta, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. La rabia no me nubló el juicio. Al contrario, me lo aclaró como nunca antes. Por primera vez en mi vida veía las cosas con una claridad cristalina. No sería la esposa engañada que llora y suplica. No sería la prima traicionada que hace escenas patéticas. Sería algo mucho más peligroso. Sería una mujer inteligente con una sed de justicia y todo el tiempo del mundo para saciarla. ¿Qué haría una mujer inteligente en mi situación? ¿Llorar? ¿Gritar? ¿Hacer un escándalo que solo me haría quedar como la esposa histérica? No. Haría algo mucho mejor. Algo que ellos nunca verían venir. Me quedé despierta el resto de la noche, pero no llorando como ellos esperarían. Estaba calculando, pensando, planeando cada movimiento, como si fuera una partida de ajedrez donde mi dignidad era la reina que tenía que proteger a toda costa. A las 6 de la mañana, Roberto regresó a nuestra habitación, despeinado y con olor a perfume barato. El perfume de Esperanza. Se deslizó en la cama creyendo que yo dormía.
pero yo estaba completamente despierta, observando cada uno de sus movimientos con una claridad que jamás había sentido. «Buenos días, mi amor», me dijo al despertar, besándome en la frente con los mismos labios que habían besado a mi prima horas antes. Su actuación era perfecta, casi convincente. Si no hubiera escuchado cada palabra de su traición, habría creído en su sonrisa matutina. «Buenos días», le respondí con una dulzura que me sorprendió a mí misma. «¿Dormiste bien?» Como un bebé, mintió sin pestañear. «Perdón por anoche, estaba realmente agotado. Ya sabes cómo son las bodas». Sí, ya sabía cómo. Ya. Eran las bodas. Aparentemente eran el momento perfecto para que tu esposo se acostara con tu dama de honor, mientras tú permanecías sola en tu vestido de novia. Desayunamos con mis padres y sus padres en el restaurante del hotel. Esperanza llegó tarde, con ojeras mal disimuladas, con maquillaje y esa sonrisa falsa que ahora reconocía por lo que era. La sonrisa de una mujer que acababa de destruir una familia y se sentía orgullosa de ello. «¿Cómo pasaron su primera noche de casados?», preguntó mi madre con esa inocencia maternal que me partió el corazón. «Perfecta», respondió Roberto tomando mi mano sobre la mesa. «Rosa es exactamente la esposa que siempre soñé». Esperanza casi se atraganta con su café. La miré fijamente y por primera vez, nuestras miradas se encontraron con la verdad desnuda entre nosotras. Ella sabía que yo sabía, y yo sabía que ella lo sabía, pero ninguna de las dos dijo una palabra. Era un duelo silencioso de mujeres y yo tenía la intención de ganarlo. Durante el almuerzo observé su dinámica con una frialdad científica. La forma en que Roberto evitaba mirar a Esperanza directamente cuando otros estaban presentes. Cómo ella encontraba excusas para rozar su mano al pasar platos. Los códigos secretos que creían que nadie más notaba. Había sido una tonta, sí, pero ya no más. «Rosa, te ves un poco pálida», comentó la madre de Roberto. «¿Estás bien, mija?» «Perfectamente», sonreí. «Solo estoy procesando todo. Es mucho cambio para una sola noche». Esperanza se rió por lo bajo, creyendo que se refería a la consumación del matrimonio que nunca ocurrió. No tenía idea de a qué cambio me refería realmente. El cambio de ser una mujer confiada a ser una mujer peligrosa. Esa tarde, mientras Roberto fue a resolver unos asuntos de trabajo, seguramente a planear su próximo encuentro, me acerqué a Esperanza. Estaba sola en el lobby, revisando su teléfono con esa sonrisa de satisfacción que me daba náuseas. «Prima», le dije suavemente, sentándome a su lado, «necesito hablar contigo». Se puso tensa inmediatamente. «Claro, Rosa. ¿De qué?» «Anoche no pude dormir». Comencé estudiando cada microexpresión en su rostro. Escuché ruidos extraños. ¿Tú escuchaste algo? Su piel se puso del color de la leche. No escuché nada. Dormí profundamente. «Qué extraño», murmuré, fingiendo confusión. Porque podría jurar que escuché voces, conversaciones, incluso, sonidos más íntimos. «Rosa, no sé de qué hablas», tartamudeó, pero sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono. «Por supuesto que no lo sabes», sonreí con esa dulzura venenosa que estaba perfeccionando. «Eres mi prima, mi dama de honor, mi hermana del corazón. Jamás me harías daño». La palabra jamás la hice sonar como una amenaza, y ella lo entendió perfectamente. Sus ojos se llenaron de pánico, pero también de desafío. Esperaba que yo hiciera una escena, que la confrontara con gritos y lágrimas. Lo que no esperaba era esta versión serena y calculadora de Rosa. «Nunca te haría daño», susurró, pero su voz sonaba hueca. «Lo sé», le respondí poniéndome de pie. «Por eso estoy tan tranquila, porque sé que puedo confiar en ti completamente». Esa noche, fingí otro dolor de cabeza y me retiré temprano, pero no a dormir. Había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre.
Roberto y Esperanza querían jugar sucio. Muy bien. Pero no sabían que estaban jugando con la mujer equivocada. Saqué mi teléfono y comencé a hacer llamadas. Discretas, estratégicas. Porque si habían pensado que Rosa la tonta se quedaría llorando en un rincón, estaban a punto de conocer a Rosa la cazadora. La partida había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. Las siguientes 3 semanas fueron una obra maestra de actuación. Volví a casa interpretando a la esposa recién casada más feliz del mundo, mientras por dentro maquinaba cada detalle de lo que sería su perdición. Roberto llegaba tarde del trabajo con excusas cada vez más elaboradas. «Tenemos que terminar este proyecto antes de la fecha límite», me decía, besándome en la mejilla con esos labios mentirosos. Yo le sonreía, le preparaba la cena, le preguntaba por su día como si realmente me importara. Era una actuación tan convincente que hasta yo misma me sorprendía. Durante esas cenas silenciosas, mientras él devoraba la comida que yo había cocinado con amor fingido, yo estudiaba cada gesto suyo. La forma en que revisaba su teléfono disimuladamente, bajo la mesa. Cómo se duchaba inmediatamente al llegar a casa, lavándose el perfume de esperanza de su piel. Los pequeños cambios en su rutina que antes había ignorado por amor, ahora los catalogaba como evidencia. Esperanza, por su parte, había vuelto a visitarme con esa frecuencia sospechosa de «antes de la boda. Quiero asegurarme de que estés adaptándote bien a la vida de casada», me decía. Lo que realmente quería era estudiar mi comportamiento, confirmar que seguía siendo la Rosa ingenua de siempre. Cada vez que venía, yo la recibía con café y pasteles, charlando sobre trivialidades, mientras ella buscaba en mis ojos alguna señal de sospecha. «Te ves muy bien, prima», me dijo una tarde, sentada en mi sofá como si fuera la dueña de casa. «El matrimonio te sienta». «Gracias», le respondí, sirviendo más café. «Roberto me hace muy feliz». Lo que ella no sabía era que había puesto una grabadora pequeñísima bajo la mesa de centro. Cada una de sus visitas quedaba registrada, cada comentario venenoso disfrazado de preocupación familiar. Tenía horas de grabaciones donde se burlaba sutilmente de mi inocencia y hacía comentarios sobre lo fácil que era engañarme. Mentía con una facilidad que me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo, porque cada mentira era una pieza más de mi rompecabezas de venganza. Lo que ellos no sabían era que durante esas 3 semanas yo había estado muy ocupada. Había contratado a un investigador privado, un hombre discreto recomendado por una amiga abogada. Se llamaba Miguel Santos, tenía 60 años y 30 de experiencia destapando infidelidades. Las esposas engañadas suelen querer evidencia para el divorcio. Me había dicho en nuestra primera reunión. ¿Ese es su objetivo, señora? No exactamente, le había respondido. Quiero algo más completo. Le di fotos de Roberto y Esperanza, sus rutinas, sus lugares de encuentro. En una semana tenía pruebas fotográficas de sus encuentros en moteles baratos, besos apasionados en estacionamientos, citas románticas que debería haber tenido conmigo. Fotos con fechas, horas, lugares. Un catálogo completo de su traición que se extendía mucho más atrás de lo que había imaginado. Han estado viéndose durante 8 meses, me informó Miguel con esa franqueza brutal que agradecí. Comenzó mucho antes de su compromiso matrimonial. 8 meses. Habían estado riéndose de mí durante 8 meses. Mientras yo planeaba nuestro futuro, ellos planeaban su presente a mis espaldas. Pero las fotos eran solo el primer paso. Mi verdadero plan era mucho más elaborado. Averigüé que Esperanza trabajaba en la oficina de contabilidad de una empresa pequeña, donde manejaba las nóminas y los impuestos. Una posición de confianza que requería una reputación impecable. También descubrí que estaba saliendo con otro hombre al mismo tiempo que con Roberto, el gerente de su oficina, un hombre casado con 3 hijos pequeños. Miguel había documentado esto también.
con fotos de Esperanza entrando y saliendo del apartamento del gerente los miércoles por la tarde. Su prima es muy activa socialmente, había comentado Miguel con diplomacia profesional. Roberto, por su lado, no solo me engañaba a mí. Tenía una novia anterior que seguía creyendo que volverían juntos, una mujer llamada Patricia, que le prestaba dinero regularmente para sus emergencias. Dinero que probablemente gastaba en hoteles con Esperanza. Patricia incluso me había llamado una vez después de la boda, creyendo que yo era la otra mujer. Roberto me dijo que ustedes solo eran amigos. Había llorado por teléfono. Me dijo que me amaba a mí. Le había mentido a ella también. Pobres todas, manipuladas por el mismo hombre encantador que creía que las mujeres éramos demasiado estúpidas para descubrir sus juegos. Mi plan comenzó a tomar forma con una claridad cristalina. No sería una confrontación dramática. No sería un escándalo público que me dejara como la esposa humillada. Sería algo mucho más sofisticado. Sería la destrucción sistemática de sus vidas, tal como ellos habían destruido la mía. Primero, la carrera de Esperanza. Envié copias anónimas de las fotografías comprometedoras al jefe de la empresa donde trabajaba, al esposo del gerente con quien también salía, y a varios clientes importantes. No como venganza emocional, sino como información relevante sobre el carácter de la persona que manejaba su dinero. Adjunté una nota simple. Pensé que deberían saber con quién confían sus finanzas. Segundo, las finanzas de Roberto. Contacté a Patricia, la exnovia que le prestaba dinero, y le mostré las fotos de él con Esperanza en los hoteles que ella financiaba sin saberlo. También le envié copias de nuestro certificado de matrimonio y las fechas de nuestro compromiso. La pobre mujer se desplomó, pero me agradeció por mostrarle la verdad. También notifiqué a su jefe sobre sus emergencias familiares, falsas que usaba para ausentarse del trabajo. Tercero, y esto era lo más delicioso, preparé el encuentro entre todos los engañados. Patricia, el esposo del gerente, yo, y varias otras personas afectadas por sus mentiras. Una pequeña reunión informativa donde todos pudiéramos compartir nuestras experiencias con Roberto y Esperanza. Pero el toque maestro vendría después, porque había descubierto algo que ni Roberto ni Esperanza sabían. Él no era el único hombre en la vida de ella, y ella no. Era la única mujer en la vida de él. Ambos se estaban traicionando mutuamente mientras me traicionaban a mí. Durante mis investigaciones, había encontrado algo todavía más interesante. Esperanza había estado robando dinero de la empresa donde trabajaba, pequeñas cantidades que creía que nadie notaría. Y Roberto había estado usando mi nombre para solicitar préstamos sin mi conocimiento, dañando mi historial crediticio. No eran solo adúlteros. Eran ladrones. Si estás siguiendo mi historia y quieres saber cómo ejecuté mi plan maestro, quédate conmigo, porque lo mejor está por venir. Porque cuando una mujer inteligente decide cobrar una deuda, no deja cabos sueltos. Una noche, Roberto llegó a casa más temprano de lo usual, con flores baratas del supermercado y esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Para mi esposa hermosa, me dijo, entregándome las flores marchitas. ¡Qué detalle! Tan dulce, le respondí, besándolo en los labios que sabían a traición. ¿A qué debo este honor? ¿No puedo simplemente demostrarle amor a mi esposa?, preguntó, abrazándome por la cintura. Sus manos me tocaban con la misma suavidad con la que habían tocado a Esperanza esa misma tarde. Lo sabía, porque Miguel me había enviado las fotos apenas una hora antes. Lo que él no sabía era que en mi bolso tenía el teléfono grabando cada palabra de esta conversación, y que mañana todo su mundo se vendría abajo. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, ronroneando como un gato, satisfecho después de una comida abundante, yo permanecí despierta revisando cada detalle de mi plan. Cada documento, cada foto, cada testimonio estaba perfectamente organizado. Había aprendido algo durante esas semanas de investigación.
La venganza no se sirve caliente. Se sirve fría, meticulosamente planeada, y con una precisión quirúrgica que no deja espacio para errores. Porque la Rosa tonta había muerto en aquella noche de bodas, y la mujer que había tomado su lugar no perdonaba, no olvidaba, y definitivamente no perdía. El día de la ejecución llegó un viernes lluvioso de 1900 en abril. Había planeado cada detalle con la precisión de un relojero suizo, y ahora solo tenía que sentarme a observar cómo se desmoronaba el mundo que Roberto y Esperanza habían construido sobre mis lágrimas. Me desperté antes del amanecer, no por nervios, sino por una extraña sensación de calma. Era como si después de meses de tormenta interna, finalmente hubiera llegado la serenidad que precede a la justicia. Preparé café, me vestí con cuidado, un vestido azul marino que me daba autoridad, y revisé una vez más todos los documentos organizados en carpetas etiquetadas. Era hora de cobrar una deuda que llevaba demasiado tiempo pendiente. La primera llamada llegó a las 8 de la mañana. Era Esperanza, histérica. Rosa, me despidieron, sollozaba por el teléfono. Me acusan de robo. Alguien envió fotos comprometedoras. Mi jefe dice que no puede confiar en alguien con mi falta de moralidad. ¿Puedes creerlo? Su voz temblaba con esa desesperación que yo había sentido aquella noche de bodas. La diferencia era que ella se lo había buscado, mientras que yo había sido una víctima inocente. Dios mío, prima. Respondí con una preocupación perfectamente fingida. ¿Qué tipo de fotos? Fotos íntimas, con hombres casados. Rosa, alguien me está haciendo daño a propósito. ¿Quién podría odiarme tanto? Oh, querida Esperanza, si solo supieras que la persona que más razones tenía para odiarte estaba del otro lado de la línea, consolándote con falsa compasión. ¿Has hablado con Roberto? Le pregunté con inocencia estudiada. Tal vez él pueda ayudarte. Silencio. Un silencio largo y pesado que me llenó de satisfacción. No he hablado con él, tartamudeó. ¿Por qué hablaría con tu esposo sobre esto? Porque son familia, respondí suavemente. Y la familia se ayuda en momentos difíciles. Podía casi ver su cara pálida del otro lado de la línea, el pánico en sus ojos mientras trataba de calcular cuánto sabía yo realmente. La segunda llamada llegó a las 10. Esta vez era Roberto, desde su trabajo, con la voz temblorosa de pánico. Rosa, tengo problemas. Grandes problemas. Mi jefe encontró evidencia de que he estado mintiendo sobre las emergencias familiares. Y hay fotos mías con otra mujer. ¿Con otra mujer? Fingí sorpresa, modulando mi voz para sonar dolida pero confundida. Roberto, ¿de qué hablas? No sé quién está haciendo esto, pero alguien quiere destruirme. Patricia también me llamó gritando. Dice que le mentí sobre nuestro matrimonio. Rosa, ¿tú le dijiste algo a Patricia? Ah, pobre Roberto. Finalmente estaba sintiendo lo que se siente cuando tu mundo se desmorona sin explicación aparente. Cuando las personas en 1960, las que confías resultan ser extraños. Ni siquiera sé quién es Patricia. Mentí con una suavidad que me sorprendió. Roberto, hay algo que deberías saber. ¿Por qué habría fotos tuyas con otra mujer? Silencio. El mismo silencio culpable que había escuchado esa noche en el hotel. Pero esta vez, yo tenía el poder. No es lo que parece, murmuró. Puedo explicártelo todo cuando llegue a casa. Por supuesto que puedes, le dije con dulzura venenosa. Tengo todo el tiempo del mundo para escuchar tus explicaciones. Mientras colgaba el teléfono, me miré en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Rosa ingenua de antes. Era alguien más fuerte, más inteligente, más peligrosa, y me gustaba lo que veía. Pero la verdadera obra maestra llegó a las 2 de la tarde. Había organizado algo que ninguno de ellos esperaba. Una pequeña reunión en mi casa.
Invité a Patricia, la exnovia de Roberto que seguía prestándole dinero, al esposo del gerente, el hombre casado con quien Esperanza tenía aventuras, a la hermana de Esperanza, que no sabía nada de sus actividades, y a algunos vecinos que habían visto a Roberto entrar y salir de hoteles con diferentes mujeres. Patricia llegó primero, una mujer de 40 años con ojos tristes y ropa que había visto mejores días. «Señora Rosa», me dijo, «gracias por contactarme. Necesitaba saber la verdad». «Todas merecemos la verdad», le respondí, sirviendo café como si fuera una tarde social normal. El esposo del gerente, un hombre robusto llamado Carlos, llegó con la mandíbula tensa y los puños cerrados. «Mi esposa no sabe que estoy aquí», me confesó. «Pero necesito saber qué ha estado haciendo Fernando». «Pronto lo sabrá», le aseguré. Cuando Roberto llegó a casa, encontró su mundo esperándolo en mi sala. Su cara al ver a Patricia sentada en mi sofá fue una imagen que atesoraré para siempre. El horror puro de un hombre cuyas mentiras finalmente lo habían alcanzado. «Rosa, ¿qué es esto?», preguntó, pálido como un muerto. «Una pequeña reunión familiar», respondí con calma, disfrutando cada segundo de su confusión. Pensé que era hora de que todos nos conociéramos. Patricia se puso de pie inmediatamente. «Tú, me dijiste que ella solo era una amiga. Me pediste dinero para la boda de tu hermana». «Roberto», dijo Carlos con una voz que prometía violencia, «creo que necesitamos hablar sobre tu prima Esperanza y mi esposo Fernando». «¿Mi prima?». Roberto parecía genuinamente confundido. ¿Qué tiene que ver Esperanza con esto? Era delicioso ver cómo su mente trataba de conectar los puntos, sin darse cuenta de que yo había sido quien había dibujado todo el mapa. Fue entonces cuando puse sobre la mesa la carpeta que había preparado durante semanas. Fotos, fechas, recibos de hoteles, extractos bancarios, grabaciones de conversaciones. 8 meses de evidencia cuidadosamente documentada. «Esperanza tiene mucho que ver», dije suavemente, organizando las fotos como si fueran cartas de mina o una baraja. De hecho, diría que es el centro de todo esto. Las fotos se esparcieron sobre la mesa como la evidencia en una escena del crimen. Roberto con Esperanza en el motel Las Flores, sus cuerpos entrelazados contra la ventana. Roberto con Esperanza besándose apasionadamente en el estacionamiento de su trabajo. Esperanza con el gerente casado los miércoles por la tarde, entrando y saliendo del apartamento que él rentaba para sus aventuras. Roberto con otra mujer que nadie había visto antes, una joven de 22 años que trabajaba en una tienda de ropa. «Dios mío», susurró Patricia, tomando una de las fotos con manos temblorosas. «Esta es de hace 3 meses, justo cuando me dijiste que me amabas y que solo necesitabas tiempo para divorciarte de ella». Carlos miraba las fotos de su esposo con Esperanza con una furia silenciosa que me recordó a mi propia rabia aquella noche de bodas. Pero, a diferencia de mí, él no había tenido meses para planear. Su dolor era fresco y crudo. «Roberto», dije con una calma que me sorprendía incluso a mí misma, «¿quisieras explicarle a nuestros invitados por qué hay fotos tuyas con mi prima en nuestra noche de bodas?» El color se fue completamente de su rostro. Sus ojos se movían frenéticamente entre las fotos y las caras de las personas que había traicionado. «Rosa, yo puedo explicar. O tal vez», continué, sacando la grabadora pequeña que había escondido durante sus conversaciones con Esperanza, «preferirías que escucháramos lo que dijiste sobre mí esa noche. Algo sobre que soy demasiado tonta para darme cuenta de nada». Presioné play. Su voz llenó la habitación con una claridad cristalina. «Rosa es demasiado tonta para darse cuenta de nada. Siempre ha sido así. Por eso me resulta tan fácil engañarla. Cree todo lo que le digo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia comenzó a llorar, no por tristeza, sino por rabia. Carlos cerró los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos.
La hermana de Esperanza se tapó la boca con horror, finalmente entendiendo por qué había perdido tantos amigos en los últimos años. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Patricia con voz quebrada. ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo? Patricia, ¿puedo explicarte?, comenzó Roberto. No, gritó ella poniéndose de pie. No más explicaciones, no más mentiras. Pero yo no había terminado. El toque final llegó cuando sonó el timbre de la puerta. Era la policía, acompañada de un investigador de fraudes fiscales y un oficial de la fiscalía. «¿Señor Roberto Méndez?», preguntó el oficial principal. «Tiene una orden de arresto por fraude crediticio. Alguien reportó que ha estado usando la identidad de su esposa para solicitar préstamos sin autorización. Y tenemos evidencia de malversación de fondos de su empleador». Roberto me miró con una mezcla de horror y admiración. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento, finalmente comprendió que la Rosa tonta había muerto completamente, y que la mujer que tenía enfrente era mucho más peligrosa de lo que jamás había imaginado. «¿Fuiste tú?», susurró, casi con respeto. «Todo este tiempo. ¿Fuiste tú?». «Fui yo», respondí con una serenidad que me llenó de orgullo. La tonta Rosa que era tan fácil de engañar. Mientras se llevaban a Roberto, esposado, y los demás invitados salían de mi casa con sus mundos también destruidos, pero con la verdad finalmente en sus manos, me serví una taza de té y me senté en mi sofá. Por primera vez en meses, me sentí completamente en paz. Patricia se acercó antes de irse. «Gracias», me dijo simplemente. «Merecía saber la verdad». «Todas la merecíamos», le respondí. Carlos también se detuvo en la puerta. «Su prima va a tener problemas también», me dijo. «Mi esposo no va a salir de esta limpio». «Eso espero», le dije honestamente. Esperanza llegó una hora después, desesperada, con el maquillaje corrido y temblando como una hoja. Buscaba refugio en la única persona que creía que todavía la amaba. No tenía idea de que yo había orquestado su ruina también. «Rosa, necesito tu ayuda». Lloró, cayendo de rodillas en mi sala. «Mi vida se está desmoronando. No tengo trabajo, no tengo dinero, y Fernando me dijo que no puede verme más. Su esposa se enteró de todo». «¿Fernando?», pregunté con curiosidad fingida, disfrutando cada segundo de su desesperación. «¿El gerente casado? ¿O te refieres a Roberto?». Su cara se descompuso lentamente, como una máscara que se derrite. Sus ojos se llenaron de comprensión y terror. «Tú», susurró. «¿Fuiste tú todo este tiempo?». «Sí», le respondí con una sonrisa que no tenía nada de dulce. «Fui yo. La prima tonta que nunca se daba cuenta de nada». Se quedó allí, arrodillada en mi alfombra, mirándome como si fuera un fantasma. Y en cierto modo, lo era. Era el fantasma de la Rosa que ella había ayudado a matar aquella noche de bodas. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué?», repetí, sintiendo décadas de dolor convertirse en una fuerza imparable. «Porque me traicionaste en el momento más sagrado de mi vida. Porque te reíste de mí mientras planeabas destruir mi matrimonio. Porque me llamaste tonta mientras robabas todo lo que era mío. Rosa, yo... lo siento. No sabía que... ¿No sabías que...?» La interrumpí. «¿No sabías que me iba a doler? ¿No sabías que iba a descubrirlo? ¿O no sabías que era capaz de devolver el golpe?». No respondió. Solo... yo lloró, finalmente entendiendo que había subestimado completamente a la mujer que había creído que podía pisotear sin consecuencias. «Vete», le dije finalmente, «y no vuelvas nunca más». Esperanza salió de mi casa esa tarde como había entrado, llorando. Pero esta vez, sus lágrimas no despertaron ni una pizca de compasión en mí. La mujer que había sido mi hermana del corazón se había convertido en una extraña que cosechaba lo que había sembrado. Los meses que siguieron fueron una sinfonía de justicia.
Roberto pasó 6 meses en prisión por fraude crediticio y fue despedido de su trabajo en 1900. Construcción. Cuando salió, ninguna empresa quería contratar a un hombre con antecedentes penales y una reputación arruinada. Patricia nunca más le prestó dinero, y las otras mujeres que había engañado se organizaron para advertir a cualquier nueva víctima potencial sobre sus métodos. Esperanza. Perdió todo: su trabajo, su apartamento, sus amigos, y la mayoría de su familia, que se avergonzó profundamente de su comportamiento. Fernando, el gerente casado, también perdió su matrimonio cuando su esposa Carlos le presentó las fotos. La empresa donde trabajaban cerró una investigación interna que reveló que ambos habían estado malversando fondos para financiar sus hoteles de lujo. Pero la verdadera justicia no fue verlos caer. La verdadera justicia fue descubrir quién era yo realmente cuando nadie podía lastimarme. En los años que siguieron, me dediqué completamente a reconstruir mi vida, pero esta vez desde mis propios cimientos. Volví a estudiar. Terminé la carrera en administración que había abandonado para casarme con Roberto y abrí mi propio negocio de consultoría para mujeres emprendedoras. Resulta que la misma inteligencia que había usado para planear mi venganza también servía para crear algo hermoso. Nunca más volví a casarme, no porque perdiera la fe en el amor, sino porque aprendí a amarme a mí misma de una forma que no necesitaba la validación de nadie más. Tuve relaciones, sí, pero siempre desde un lugar de elección, nunca de necesidad. Los hombres que entraron en mi vida después tuvieron que ganarse mi respeto antes que mi corazón, y fueron mejores por ello. Han pasado 45 años desde aquella noche de bodas que cambió mi destino. Roberto murió hace una década, solo y amargado, después de una vida de trabajos mal pagados y relaciones fallidas. Esperanza vivió hasta hace 5 años, y según me contaron, nunca logró reconstruir su vida completamente. Murió en un asilo, sin dinero y sin familia que la visitara. No sentí satisfacción cuando me enteré de sus muertes. Para entonces, habían dejado de ser importantes en mi historia. Eran simplemente 2 personas que me habían enseñado una lección valiosa sobre la naturaleza humana y sobre mi propia fuerza. Hoy, a los 75 años, vivo en una casa que compré con mi propio dinero, rodeada de plantas que cuido con mis propias manos, y con una cuenta bancaria que refleja décadas de trabajo honesto y decisiones inteligentes. Mis sobrinos me visitan regularmente, no por obligación, sino porque genuinamente disfrutan mi compañía. Soy la tía Rosa que tiene historias interesantes, que viajó sola por el mundo, que construyó un imperio pequeño pero sólido con su inteligencia. Cuando las mujeres jóvenes me preguntan cómo logré superar una traición tan profunda, siempre les digo lo mismo. La venganza no fue lo que me sanó. Lo que me sanó fue descubrir que era mucho más fuerte e inteligente de lo que cualquier persona, incluyéndome a mí misma, había creído. Jamás. Porque esa noche en el pasillo del hotel, cuando escuché los gemidos que destruyeron mi mundo, no solo perdí un matrimonio, perdí una versión de mí misma que era pequeña, dependiente, y que buscaba su valor en los ojos de otros. Y en su lugar, nació una mujer que sabía exactamente cuánto valía. La Rosa que lloró en aquel vestido de novia manchado era una mujer que creía que necesitaba a un hombre para ser completa. La Rosa que planeó meticulosamente la caída de sus traidores era una mujer que había descubierto su propio poder. Y la Rosa que les habla hoy es una mujer que aprendió que la verdadera venganza no es destruir a quienes te lastiman, sino construir una vida tan hermosa que su traición se convierta en el mejor favor que te han hecho. Roberto y Esperanza creían que me conocían. Pensaban que era predecible, controlable, fácil de engañar. Su error fue confundir amabilidad con debilidad, confianza con estupidez.
¿No vieron que detrás de la mujer que cocinaba con amor y creía en las promesas, había una mente capaz de movimientos estratégicos que ellos nunca podrían haber imaginado? ¿Me arrepiento de lo que hice? Nunca. Cada paso de mi plan fue justo, merecido y ejecutado con una precisión que todavía me llena de orgullo. No busqué venganza por rabia, sino por justicia. No destruí sus vidas por placer, sino porque ellos habían elegido construir su felicidad sobre las ruinas de mi confianza. El día que Esperanza salió llorando de mi casa fue el día que cerré para siempre el capítulo de la mujer que había sido, y abracé completamente a la mujer que estaba destinada a ser. A todas las mujeres que escuchan mi historia y que tal vez están pasando por su propio infierno de traición, les digo esto: no permitan que el dolor las haga pequeñas. Usen ese dolor como combustible para descubrir de qué están realmente hechas. Porque cuando alguien te traiciona, no te está quitando algo. Te está dando la oportunidad de demostrar que eres mucho más fuerte de lo que creías. La verdadera victoria no está en ver caer a quienes te lastiman. La verdadera victoria está en construir una vida tan hermosa, tan plena, tan tuya, que su traición se convierta en el primer paso hacia tu libertad. Si mi historia te ha inspirado a no rendirte ante la traición, si te ha mostrado que una mujer inteligente siempre encuentra la forma de levantarse, compártela con otras mujeres que necesiten escuchar que el final de una historia no siempre es el final de todo. A veces, es solo el comienzo de algo mucho mejor. Mi nombre es Rosa. Tengo 75 años. Y esta es la historia de cómo una noche de traición se convirtió en una vida de triunfo. ¿Te gustó esta historia de venganza, inteligencia y transformación? Rosa nos enseñó que la verdadera fuerza está en la estrategia, no en la desesperación. Tentar nuevamente